Estás escuchando Ni de aquí ni de allí, el último episodio de la temporada, la tercera temporada, en el que hemos estado escuchando la historia de la migración ecuatoriana en Italia de la mano de Cintia, que hoy nos acompaña junto a Valeria, a quien ya habéis escuchado en Suspiros Migratorios en el episodio aniversario del podcast. Y hoy van a conversar y tengo muchas ganas de escuchar lo que tienen que decir. Así que adelante, chicas. Hola, saludos desde Alemania. Me encanta finalmente ponerte una cara física, Cintia, porque escuché tu parte del podcast, pero lo escuché sin video. Entonces estoy como muy emocionada de conocerte esta noche. Yo también, Valeria. Es muy bonito poder conectarnos las tres en este mundo virtual y poder dar una cara también a tus episodios como historiadora y tratar de ver de perspectivas diferentes lo que es el mundo de la migración en general. Entonces sí, es muy bonito para mí. Hola a todos, que no los he saludado. Sí, bueno, en realidad cuando Michelle me decía, las observaciones que tú haces son como muy interesantes para las personas desde Ecuador, porque básicamente mi proceso de migración es muy reciente y yo siento que más traigo a veces esas ideas de cuando vienes del otro lado y tras haber crecido toda tu infancia y ya grande, migras. Y al mirar como las experiencias que Michelle, tú y otras hijas, hijos de migrantes tienen acá en Europa, en realidad como me ha parecido extremadamente impactante. Y de tu caso quería en esta ocasión, que ya es el cierre de la temporada, hacerte de inicio la pregunta de cómo fue para ti plantear la investigación de la migración como estudiante. O sea, cómo fue recibido por tal vez las personas de tu carrera el hecho de que tú digas, quiero investigar sobre esto, que es mi propia historia de vida en la universidad. Yo la inicié, puede ser más como una necesidad, como lo dije también al inicio, porque quería ser la persona que pudiera contar, comunicar su historia en modo completo. Quería tener todas las informaciones, aunque por parte de mis profesores lo tomaron de un lado como decir muy bonito, porque el hecho que pude también estar a contacto, aunque con otras personas, investigando, entrevistándolas, y ser yo directamente también una participante de esta migración fue un punto de vista, digamos, bastante emotivo, bastante fuerte, porque era como contar, digamos, un micromundo que no tenía tanta voz o que tenía voz aunque a nivel académico, pero por terceros. O sea, los profesores o los investigadores que hay aquí en Italia son casi la mayoría europeos, ¿no? Entonces ellos solitamente viajan a Ecuador para poder investigar o hacen un poco más de dificultad a encontrar migrantes que estén dispuestos a ser investigados. Entonces, la perspectiva que yo podía tener era de conocer a que otras personas jóvenes, un mundo, una realidad un poco más cercana. Para mí era un poco más fácil poder comunicar todo lo que era de verdad el mundo, como decir, migratorio ecuatoriano aquí en Italia. Entonces esa fue, digamos, algo muy bonito. Sí, yo creo que dentro de la experiencia investigadora desde la historia, justo como con los capítulos y con esta experiencia del podcast de Michelle, yo noto que se van produciendo estos quiebres o estas ya necesidades de que la academia tradicional y las academias de historia tradicional también cambien y se pase como esta vivencia que es encarnada desde el cuerpo de las mismas personas que salen sus preguntas y sus necesidades, porque en algún punto yo también le decía a Michelle, como es increíble el hecho de que no haya tantos, o sea, hay material académico sobre migración, pero no tanto sobre las personas como en primera persona que escriban. Y es porque ella me decía, obvio, porque hacer eso demanda privilegio y a veces cuando estás en migración no siempre alcanzas a hacer eso. Pero bueno, me gustó mucho que en medio de todo tu profesor le haya dado como de alguna forma el título al podcast, porque decía como siempre adelante, Cintia, siempre adelante. Yo como, wow, qué interesante, como que haya ese nivel de receptividad. Bueno, algo súper, o sea, que me llamó un montón la atención y súper importante de tu investigación es que tú no tenías reparo en hablar del género dentro de las migraciones, incluso le dedicaste todo un capítulo a hablar sobre la maternidad a distancia. Sí. ¿Cómo fue para ti como armar ese capítulo? Porque ahora en Ecuador, bueno, eso todavía no está en un boom de conocimiento como otras noticias,
pero los niveles de migración son súper, súper altos ahora, sobre todo hacia Estados Unidos, pasando por México. Estaba leyendo el otro día que hay como 4 vuelos por semana que regresan con personas desde México que no pudieron hacer la migración hasta Estados Unidos y bueno, es como un nuevo momento de gran migración de Ecuador hacia afuera, pero ¿cómo fue para ti investigar el tema específico de migración ligada con género y maternidad? Sí, a ver, ese también fue, digamos, un proceso que llegó en modo natural, porque, digamos, investigando lo que es la historia de la migración ecuatoriana, fue natural ver que como la composición demográfica del núcleo conformado por la migración ecuatoriana en Italia estaba ya seccionado, o sea, había una prevalencia de todas las mujeres, demográficamente había sido, digamos, encuestado, si lo podría decir así, entonces había una percentual de entradas desde el 2003 hasta el 2007 más o menos, que era prácticamente completamente mayoritaria de mujeres. Esta predisposición, porque habían solo mujeres, o sea, porque era una predisposición así de fuerte. Y eso era, como decía, también legado aunque al ámbito de necesidad de trabajo del mercado de la salud que hay en Italia. O sea, aquí había un vacío, si podríamos decirlo, que era un triángulo de la necesidad por la carencia afectiva. O sea, aquí las mujeres iniciaron, por ejemplo, en Italia, las mujeres italianas iniciaron a trabajar también casi a la fin de los años 90. Entonces, iniciando ellas ya a ingresar en el mundo del trabajo, necesitaban aunque personas que puedan cuidar sus afectos, entonces sus hijos, que pueden ser sus padres, las personas que podían tener discapacidad, y había un vacío, digamos, había una demanda bastante fuerte en este ámbito, donde no solo en el Ecuador, sino aunque otros países europeos a nivel italiano llegaron a llenar esta necesidad que el mercado del trabajo en Italia estaba construyendo. Entonces así fue donde fui, digamos, poniéndole una cabeza al por qué eran las mujeres, por qué llegaban solo las mujeres, por qué, etcétera, etcétera. Y a un cierto punto, luego andando en el núcleo exacto de mujeres, la mayor parte a veces eran madres. Entonces, ahí fuimos llegando aunque a lo que es la maternidad. O sea, fue todo, digamos, un proceso. Y llegando a lo que es la maternidad, por el hecho de ser madres a distancia, o sea que era muy difícil, a veces aunque a nivel de documentación, o sea, muchas no tenían papeles, entonces no podían regresar al Ecuador. Eso significaba no ver sus hijos por más de 3 años, más de 5 años, hasta que puedan tener un documento legal que les pueda permitir devolver, viajar a Ecuador en una manera, digamos, legal para poder regresar. Entonces ahí inició ese proceso de maternidad a distancia. Para algunas no lo elegían en modo natural, o sea, era una imposición porque muchas entraban de manera, no me gusta nunca decirlo ilegal, pero sin documentos, digamos, sin un documento que pueda dar una permanencia regular en Italia. Entonces aquí fue donde se creó, digamos, esta maternidad a distancia un poco obligada, donde ellas se veían en la necesidad de seguir siendo madres con sus hijos en Ecuador. Entonces, así es, digamos, un poco como nació ese triángulo, digamos. Sí, sí, exacto. Sí, y es súper interesante, o sea, yo pienso ya desde la otra óptica, la que yo más desarrollo ahora, que es la desde los diversos feminismos, también deja ver ese trabajo de los cuidados y el trabajo de los afectos, en realidad también tiene un trasfondo económico y cultural. Sí, Y obviamente de género, porque claro. te das cuenta que el trabajo de cuidados obviamente sigue cayendo sobre las mujeres, Sí, pero después exacto. haces como un balance de procedencia y también te das cuenta que ese trabajo de cuidados pasa a ser por mujeres racializadas. Entonces, creo que eso es algo que tú también lo dices y lo dices como con tanta fluidez en el podcast, que para mí era extremadamente importante esto que has señalado. Y muchas veces yo siento que en Ecuador y todavía no se habla de este tema como sin que haya mucha tristeza o dolor de por medio. Yo creo que cuando tú abres estos ejes temáticos en el podcast, que ya, o sea, ya lo digo como para mí, varios capítulos del podcast en general, pero el tuyo me ha gustado un montón porque yo creo que para las personas de Ecuador que lo escuchan pueden decir como, hay una historia similar en mi familia. Y de hecho, no quiero ser como muy autorreferencial ni nada, pero escuchándote a ti, me acordé que yo tengo, de parte de mi papá, 2 primas de mi papá que emigraron a Italia. Y me había olvidado, o sea, como de alguna forma, no sé por qué, pero era como que
lo había olvidado y fue como en este contexto también. Y era también hacer trabajo de cuidados. Entonces, yo creo que eso también como a nivel de las maternidades en Italia y de mujeres cuidadoras en Italia, ecuatorianas, era como algo que es súper importante también de verlo porque a veces solo vemos del lado más fuerte hacia Estados Unidos, como decías tú, o después hacia España, pero a veces Italia no es tan considerada, creo, pero con tu trabajo yo creo que es súper importante. Y bueno, la tercera cosa que quería preguntarte un poquito más antes de pasar a la parte sobre cómo han sido nuestras vivencias durante el COVID con Michelle, la tercera pregunta que quería hacerte es que tú terminaste el tercer episodio del podcast hablando de cómo fue tu vivencia para estudiar, que si bien fue compleja, como que no había una comparación, por así decirlo, con otros casos de niñas o niños que llegan y no saben nada de italiano y querías como reforzar un poco la idea de que sí es posible estudiar. Entonces, tal vez preguntarte cómo podrías tú señalar a quienes vean esto y tal vez estar en Italia, cómo el camino puede hacerse un poco más fácil o el proyecto de Fe y Alegría también, que de hecho en Quito sí lo conozco y y en Guayaquil también sí lo conocí a algunas profesoras y profesores de ahí, entonces me pareció súper bello también que tú lo mencionaras, pero no tenía idea de la conexión con Italia. Yo tenía más cuando hacen las escuelas de Fe y Alegría con el intercambio para Italia que quisieras compartir respecto a esa área, tal vez un poco más. Lo que para mí era importante, digamos que como decía, mi camino estudiantil, universitario, ha sido un camino, digamos, en ciertos momentos que podríamos decir, aunque un poco, no digo privilegiado, pero ha sido, digamos, un camino un poco más en bajada en ciertos puntos de vista. Lo que para mí era importante decir, aunque sí mi camino, digamos, fue diferente de respecto a otros migrantes, como un caso de los que investigué, teníamos el mismo background familiar, o sea, veníamos de familias que teníamos a las espaldas, como decir, a nuestros padres que eran todos estudiados, que pertenecían a un determinado ambiente laborativo en Ecuador, donde digamos que el nivel de estudio era bastante alto. Entonces, sea para él, para mí, que fueron los casos, digamos, positivos que encontré, era natural seguir nuestro camino universitario. No había, digamos, una opción de no seguirlo. En cualquier país donde hubiéramos estado, el núcleo familiar mismo, digamos, donde estábamos nosotros era predispuesto para ese camino, si pudiéramos decir. Lo que para mí era importante es decir que no solo si tú tienes un núcleo familiar predispuesto, puedes lograrlo. O sea, nace Fe y Alegría por la necesidad que muchos migrantes, o sea, hacían mucha dificultad en ingresar en los colegios italianos, sea por el idioma, que es muy vinculante cuando no conoces el idioma. Entonces, lo que Fe y Alegría ofrece sustancialmente es la posibilidad de llegar de Ecuador y no perder ningún año de estudio. O sea, seguir estudiando el colegio aquí en Italia, aprender el italiano, terminar, digamos, el colegio aquí y poder validar el título con una declaración de valores y poder ingresar a una universidad italiana. O sea, lo más importante es eso. O sea, no es solo un contexto privilegiado, digamos, un background privilegiado que te puede permitir, sino en este momento la comunidad ecuatoriana, digamos, se ha juntado en una necesidad donde hubieron muchos jóvenes que tenían mucha dificultad, se unió y junto a la Iglesia Católica, porque fue la Compañía de Jesús, que junto a la Compañía de Jesús dieron vida al proyecto Fe y Alegría Milano, que actualmente en Italia funciona como una cooperativa. O sea, lograron encontrar una vestimenta legal a este tipo de escuela, porque obviamente podía funcionar en manera, digamos, online, pero no tener una estructura sea física, sea aunque legal en Italia, digamos, ser registrada como un ente formativo italiano, ¿no? De hecho, también como te Fe y Alegría, cuando tú lo sumabas con la experiencia educativa con el convenio en Milán, yo decía como, wow, estamos a la vez tan conectados porque hay el espacio de los jesuitas en Quito que tienen como un colegio privado al cual va personas de un poco de clase media, tal vez clase media alta, no sé tan alta, pero clase media alta, que es el San Gabriel y que es solo para hombres. Pero los fines de semana en el mismo lugar tienen como la escuela de Fe y Alegría, como unas sucursales o algo así.
a las cuales pueden ir a finalizar su bachillerato personas que no lo pudieron hacer antes. Y a mí me parecía súper interesante que desde la organización social también se hayan abierto como estas posibilidades y conectándolo también, ¿no?, con el problema de las pandillas para niños, ¿no?, de las baby gangs. Y ya para que Michelle también se una, para ti la importancia de que las personas que llegan en situación como de migrantes sin papeles para poder continuar estudiando lo hagan. ¿Cuál para ti es algo que sería un mensaje como de motivación de que sí es posible hacerlo? ¿O por qué tú consideras que es una buena opción? Voy a responder con la honestidad más clara que todo lo que he leído, lo que he vivido, con lo que no me encontraba mucho de acuerdo con mi profesor mismo de tesis. O sea, mi profesor validaba la reagrupación familiar, validaba todos los procesos de migración, de reunión familiar. En mi caso, lo que yo te puedo decir de todo lo que yo he investigado, yo haría un paso antes. O sea, la concientización en Ecuador. O sea, antes de partir, a mí me gustaría, y aunque el motivo por el que me gusta contar la historia, es que quisiera que tuvieran más informaciones para saber lo que es la realidad, o sea, los problemas efectivos. El step primero, tener idea de lo que se va, encuentro, ¿no? A veces las personas en la migración muchas veces van, ¿no? Entonces lo que yo quisiera que ellos antes de ir tuvieran un poco más de información sobre lo que es la realidad de un proceso migratorio para no encontrarse, digamos, a tener que nadar sin un salvavidas. O sea, tener ya un poco más de concientización sobre lo que de verdad es este proceso y si de verdad es algo que sí vale la pena afrontar, si no hay efectivamente algo que les pueda permitir de otro modo de poder subsistir, digamos, en su propio país de origen. O sea, lo que yo en eso sí es un poco muy delicado porque no me gusta decir que las personas vengan sin saber, o sea, sin informarse. Cuando lleguen, me gustaría que llegaran, tal vez es un mundo un poco ideal y utópico, pero me gustaría que si llegaran un poco más informadas, que una vez que están informadas puedan, digamos, tener una idea del percurso que van a seguir. O sea, si son adolescentes, obviamente Fe y Alegría es una respuesta, porque pueden seguir estudiando. Si son adultos, hay estructuras italianas, por ejemplo, los municipios, donde ofrecen cursos de italiano para las personas que no saben italiano, para los migrantes que los pueden ayudar. O sea, siempre como referencia pueden tener aunque una estructura como municipio italiano, porque hay políticas que dan ayuda a los migrantes en cursos. Entonces, como referimiento de autoridades italianas, diría un municipio. Si son adultos, no se encuentran con ninguna información, no saben dónde estudiar, no saben cómo encontrar trabajo, como si en la oficina de información hay en todos los municipios. Y eso es algo como decir que pueden tener como un lugar donde poder pedir información en una primera llegada. Y si son jóvenes, tratar de encontrar un establecimiento de Fe y Alegría donde puedan tratar de seguir estudiando si aún no se sienten de entrar directamente rápido a la escuela italiana. O sea, esas son, digamos, un poco los dos caminos que les voy a Lo que es bello es como que tú tienes similitud, siento yo, en esta apuesta que también, de alguna forma, yo le he sentido en Michelle, que podemos educarnos como las migrantes, aunque ya no estemos en nuestro país. Podemos educarnos y podemos ir a la universidad y podemos aportar en otros países porque tenemos la misma capacidad cerebral. Y no es que ya por migrar estás como en una situación en la cual no lo vas a lograr. Obviamente hay muchas situaciones que yo creo que ustedes varias veces que las han mencionado, pero también de todo lo que es el reto y de sentir con ustedes que sí es posible ese camino de seguir estudiando. Y yo creo que ese llamado a mí me pareció importante e impactante también, de alguna forma, porque cambia esa noción de que la migrante o el migrante ecuatoriano, si sale de su país, ya no es para estudiar, al menos que haya salido con visa de estudiante, lo cual es un privilegio, sino que a la final, si sales de tu país, también podrías seguir estudiando y no solo trabajar. Y que eso no sea visto siempre solo como un privilegio, porque también se le ve como eso, como si estudiar fuera un privilegio. Obviamente por el contexto en el que vivimos lo es, pero también como no perder la perspectiva de que podemos hacerlo y que ustedes lo muestran. Pero bueno, gracias por responder estas 3 preguntas. Para así hacerlo, ahora queríamos hacer una parte de combinar con
la investigación y traerla hasta el presente, que es la época de pandemia, tal vez post-pandemia, por llamarla así. En Ecuador yo siento que, pese a la distancia con la que estoy, yo todavía veo una situación más de pandemia que de post-pandemia, que es de lo que ya se habla en Europa, pero quería preguntarles a ustedes dos cómo ha sido hacer el podcast durante el COVID y también sus vivencias durante el COVID, porque la mía fue como muy expuesta, porque acabé en medio de la pandemia aquí. Pero para ustedes, ¿cómo ha sido como la sensación al ser esta segunda generación, por así llamarlo? La cuestión es que yo empecé el podcast digitalmente y siempre haciendo la distancia, ¿no? Yo grababa las conversaciones con una web que mantenía mejor el sonido y al principio me preocupaba mucho por el tema del sonido. Los primeros episodios están grabados, o sea, con una baja calidad, pero dentro de los pocos conocimientos que yo tenía entonces, hicimos lo mejor que pudimos. Ahora, como es normal, grabarnos por Zoom incluso también como plataforma ha mejorado la calidad del audio, las configuraciones. Entonces, al final, siento que digitalmente y las herramientas que se han desarrollado durante la pandemia han contribuido para que el podcast mejore y también para que la gente se familiarice con el formato podcast. O sea, al mismo tiempo es muy beneficioso que ahora todo el mundo quiera un podcast y sepa lo que es un podcast, porque ya no tengo que explicar lo que es. Porque al principio tenía que explicar. Es como Netflix, pero de audios y gratis. No tienes que pagar. Y ahora todo el mundo lo sabe y ya está. Pero en pandemia también grababas. No hiciste una pausa. Hice una Por el pausa. choque de todo. Creo que Sí. todos hicimos la pausa de la vida, ¿no? Sí, o sea, sí grabé el episodio porque cumplimos 2 años justo en pandemia, en 2020. Grabé el episodio con casi todas las personas que entrevisté para la primera temporada y fue muy bonito porque no hablamos del COVID en el episodio. Porque me acuerdo que todo el mundo estaba harto, aquí en España estaban encerrados, en Italia también, y todo el mundo estaba pensando solo en eso, ¿no? Para mí era una forma de, les hago pensar en otra cosa, y conversamos, pasamos el rato y hago el episodio. Además también, cuando yo empecé el podcast no tenía los conocimientos que tengo ahora, ni había hecho la reflexión que hice gracias a este podcast. Y pues pudimos llegar a unas conclusiones muy chéveres que no habríamos llegado en la primera temporada porque también era para nosotros nuevo reflexionar sobre todas estas cosas. Así que sí hice un episodio en pandemia, luego paré porque hacer el podcast con Cintia, la tercera temporada, fue de colaboración. Ella escribía los guiones, yo los revisaba. Luego había que grabarlos, los grababa Cintia, luego yo los editaba. Tuvimos un par de veces problemas con los archivos, así que también se ralentizó y esta temporada ha ido, o sea, este episodio saldrá el 1 de noviembre de 2022 y la temporada empezó el 1 de noviembre de 2021. Son 10 episodios que ha durado un año entero. Y esto antes, no es que no me había pasado, pero antes eran personas distintas y eran conversaciones distintas y no había un hilo temático que estuviésemos siguiendo concreto. Entonces, esta vez el reto fue nuevo, fue diferente y es otra forma de trabajar. He aprendido a trabajar ahora en colaboración y voy a seguir haciéndolo, pero ahora ya tengo esa experiencia que antes no tenía. Entonces, y medio de pandemia incluso, claro, a nivel personal, Cintia y yo hemos vivido nuestras cosas, ahora ella explicará más, ¿no? Pero cambios constantes en nuestras vidas, pasa esto, pasa lo otro, y el podcast queda en segundo plano porque al final estamos haciendo esto por amor a nuestra gente, digo nuestra gente porque puede entrar cualquiera, o sea, migrantes, hijos de migrantes, personas que están pensando en migrar, eso es como lo hacemos por amor. Y se quedó en segundo plano, pero ahí estamos. No sé si tienes algo concreto en tema de pandemia, pero espero haber respondido. Básicamente creo que has respondido todo y me parece que a diferencia de muchos otros espacios que se quedaron, solo los pararon y nadie sabe nada más de esos espacios porque la pandemia fue tan fuerte que sí, o sea, yo básicamente antes tenía como una lista de podcasts y llegó la pandemia y solo ya no existen. Y es como muy triste porque, o sea, a la vez te das cuenta del impacto que tiene en distintos lugares. Y por eso me parece súper valiente y también
así supuestamente para te haya quedado en segundo lugar. Yo siento que de hecho los capítulos yo les recomendaría a mis estudiantes y a profesoras y profesores de historia que deben ver el capítulo de historia como de 1999, feriado bancario y migración, que es en Ecuador algo que estudias. Deberían como escuchar todas estas partes de la tercera temporada. Pero Valeria, tú también querías contar algo, ¿verdad? ¿No quieres también tú aportar lo que viviste tú en pandemia? Sí, en mi caso fue como migrar en pandemia. Yo al inicio creo que no lo había reflexionado tanto. O sea, cuando Michelle me lo dijo, creo que de hacer una grabación y un episodio, yo estaba recién llegada acá, 5 meses, 4 meses, y era como todo todavía muy nuevo. Ahora me doy cuenta que es aún más nuevo. O sea, no es que ya todo se solucionó. Michelle a veces me decía, ¿te das cuenta que migraste en pandemia? Ya es difícil migrar, hacerlo en pandemia. Y yo estaba, ¿en serio? Y recién ahora estoy asumiendo como estos Procesando. retos, pero procesándolo, sí. Pero algo muy, muy impactante que ella me dijo también es que es raro que haya todavía como esa conexión con la familia y que ella también lo había visto del impacto económico y también de alguna forma no es que tu familia de allá de Ecuador necesita tus remesas, no es mi caso, pero es como que sí se sintió mucho ese efecto de hay que emigrar otra vez, hay que salir otra vez, y yo creo que tal vez, no sé ustedes, porque yo en eso sí estoy muy nueva, pero hay muchas personas que me han dicho, sí, es que es increíble la cantidad de personas que están llamando a preguntar cómo está la situación para migrar. De hecho, por ejemplo, en mi propio barrio, yo no migré en mi barrio de Ecuador. Yo no migré como en una situación de tanta desventaja, siento yo, considero yo, y la vivo yo, entonces de verdad no podría ser como mentirosa en eso. Pero muchas otras personas le habían estado preguntando a mi mamá, ¿y cómo hicieron para migrar? ¿Cómo se hace para salir de aquí? Y es que en pandemia eso sí se ha exacerbado. No sé cómo si en sus familias también hay casos así en los que de Ecuador otra vez hay más llamadas de decir cómo se hace y cómo se nota la diferencia de la crisis económica post pandemia en Ecuador. Sabes que yo he estado hablando de eso ahora que estabas conversando, digamos, de tu experiencia que yo el mes pasado estuve en Ecuador en vacaciones visitando a mi familia. Lo que tú me estás diciendo, digamos que es algo que de verdad me di cuenta yo también en este último viaje, o sea, un mes atrás me di cuenta que de verdad, digamos, la situación está un poco bastante fuerte económicamente hablando, aunque a nivel de noticias, o sea, de difusión, aunque de comunicación nacional se habla mucho de las personas que emigran, que tratan de emigrar para Estados Unidos, que están tratando, como decir, de hacer este proceso, estos viajes ilegales, ¿no? Que son bastante fuertes y todas estas cosas. O sea, yo no hemos recibido ningún tipo de preguntas sobre cómo se hace migrar en Italia directamente. Pero lo que me di cuenta, o sea, que de verdad, aunque en los mensajes que, digamos, los mismos noticieros dan, es bastante, o sea, se habla bastante de inmigración. Como pienso y me imagino yo que podría ser, no tengo, digamos, unos datos que puedan, digamos, dar fuerza a esto, pero de mi perspectiva personal de lo que pude ver es que el clima lo sentí un poco, podría ser como aunque cuando hubo una ola bastante fuerte migratoria que fue la que llegó a Europa, la del 2001-2003, pero al puesto de ir a Europa, porque Europa, digamos, legalmente tener una visa o viajar ilegalmente físicamente es bastante complejo porque eso hay un océano que divide los dos continentes, entonces la migración vuelve a regresar, o sea, al inicio, a la migración que fue de los años 80, 50, donde se movían internamente al interno del mismo continente, o sea, del sur al norte, o aunque en algunas veces, aunque al interno mismo de la América Latina, o sea, a veces a Argentina, a Venezuela. Y esa cosa también me estaba, como decir, me puse a reflexionar en diciendo, mira, ¿no? A veces aunque las políticas migratorias, cuando son fuertes en los continentes, luego todo se vuelve a revolucionar y a la final tratas de migrar al lugar, a la ciudad que queda más cerca, que te ofrece más oportunidades, que te es más fácil, digamos, de ir. Sí, pero no sé cómo lo sintió Michelle en su estadía en Ecuador. Bueno, Michelle de hecho estuvo durante el paro, así que no sé. De eso no he hablado todavía, ¿eh? Es como eso da para también episodio. No, la verdad es que como viví el paro, precisamente creo que no me dio tiempo a escuchar el clima político, porque literal
Llegué una semana, turismo por Quito y luego ya atrapados en Ambato, ¿sabes? Y ya está. Y conviviendo con una de nuestras familias y ya está. O sea, no me dio tiempo de ver nada ni de escuchar nada. El contacto que tuve con los familiares que tuve, todos estaban bien dentro de lo que cabe. O sea, ya había pasado el susto del COVID. Tenías toda la vivencia del paro, o sea, no, viste todo a la vez. Ese fue Como que bastante fuerte. Muy impactante. O sea, igual cuando se lo contaba a Valeria, Valeria se reía porque yo le dije esto, Cintia, le dije, es que los indígenas y los campesinos estaban armados. Y ella como, esto es nuevo, tenían pistolas. ¿de dónde habrán sacado las pistolas? Y yo, ¿cómo pistolas? Iban con machetes y cuchillos y ella, eso no son armas. Eso es normal. Yo pensaba que era como, no sé, como pistolas, de verdad. Es que ella lo dijo como armas blancas y yo como armas blancas. ¿Qué cosa es? Sí, o sea, para mí fue muy impactante y luego cuando lo contaba en casa, cuando llegamos al aeropuerto a mis primos, o me decían como, normal, o sea, es normal. Y yo topé de atacada de los nervios, súper tensa, que no había podido dormir en toda la noche y ellos como, normal. Claro, yo me quedé en plan, si esto es normal, o sea, Claro, es que yendo a la playa también a veces como si vas en un bus, vas viendo a todas las personas campesinas, a todos los campesinos que suben con sus machetes después. Entonces no es como están armados, es como Es son la sus herramientas normalidad. de trabajo. Sí, Y en el ¿verdad? paro obviamente los iban a tener, pero sí, o sea, sí entiendo que fue un choque. Y eso también me deja ver, por ejemplo, ya lo siento que sea autorreferencial, pero yo también tengo una hermana que tiene como una hija y obviamente su hija es como ustedes, como segunda generación de migrantes. Y ella también vio un poco del paro y no lo entendía. Y en cambio la otra prima de alguna forma era como que decía, pero es normal, como las manifestaciones un poco como que es normal. Que pare un día como dos, a veces tres, como todo, un poco normal. Y sí, obviamente es como que creces con otras nociones, pero bueno, yo creo que esas son las preguntas que tenía. Sobre todo quería agradecer el hecho de que haya este espacio para hablar y profundizar desde las propias historias de vida. Entonces, siendo como que esa pregunta tuya por tu propia vida, Cintia, transformada en una pregunta histórica, después en una tesis y después en una versión de podcast, es algo increíblemente inspirador y nada, yo convocaría como que otros docentes de Ecuador sigan la temporada 3 o de hecho las vean con sus estudiantes, porque es sumamente interesante tener la otra visión, que no es solamente la de el reportaje de tu propio país, sino el de cómo otras personas también pueden hablar desde fuera, con el trabajo de cuidados, el trabajo como de las maternidades a distancia, todo el esfuerzo también que implica moverte a un país en el cual el español no es la primera lengua. Creo que es algo muy, muy, muy de destacar para mí. Entonces, eso les agradezco muchísimo por haber hecho esta tercera temporada y haberme invitado. Gracias, Michelle. Y gracias, Cintia, también. yo quería decir que algo de lo que estoy muy agradecida y orgullosa de esta temporada es que hicimos ese diálogo. Cuando conocí a Valeria me dijo eso, me dijo, es que los migrantes no regresan a ver, los que nos hemos ido a Europa. Como no regresamos a ver a Ecuador, como no regresamos a hacernos esas preguntas, ni a establecer ese diálogo. Y yo no podría explicar cómo estoy aquí, ni por qué, ni en el feriado bancario, si no hubiese empezado el podcast, si no hubiese escuchado el episodio de Cintia, si no hubiese leído el guión. Tener ese diálogo constante y nosotros estar abiertos a dialogar con ecuatorianos que se quedaron, que vivieron allí, que lo vivieron de forma distinta, eso también es algo muy valioso porque están dispuestos a escucharnos. Es algo que creo que lo hemos hablado alguna vez de forma informal. No hay ese diálogo al respecto del tema de las maternidades que se fueron y dejaron a los hijos atrás, pero nadie se preguntó qué se encontraron en esas mujeres, a qué se estaban enfrentando. Y he escuchado comentarios alrededor de eso muy duros, y yo he tenido la
suerte, dicha, bendición de que mis padres migrasen con mi hermano y conmigo de pequeños, pero sé que hay muchos niños que se quedaron atrás, que pasaron muchas cosas difíciles. Algunos se estarán preguntando eso o no, pero al menos nosotras hemos dejado constancia de qué había, qué es lo que se enfrentaron estas mujeres, que no fue fácil, que también tuvieron sus luchas, que como madres también sufrieron. Es algo de lo que estoy súper agradecida de que sea parte de este podcast de Ni de aquí ni de allí. Sí, y al final ya no se hace esta historia oficial académica solo de los libros y de los hombres en las que el dato de cuentas a favor y en contra sale bien, sino como que en realidad toca los afectos y toca esas preguntas tal vez, no sé, para las compañeras, compañeros de la escuela porque yo también tuve como compañeras de compañeros que en algún punto decían como, no, mañana no se va ni sé quién. O sea, o en la escuela te enterabas como, se fue a España, se fue a Estados Unidos, y era, no sé, si en algún punto llegan a verles a ustedes, van a decir, están bien. Y creo que eso también es sanador, porque a nivel de país, si bien no me gusta hablar de límites, también te hace sentir que ese momento histórico también tiene distintas aristas y no solo la más terrible, que es la que a veces más se difunde en los medios de Ecuador. Así que gracias. Yo también les agradezco porque de verdad está muy bonito, ha sido muy bonito poder conversar, poder conocernos, poder vernos, poder, digamos, comunicar de perspectivas diferentes, algo que es importante en vivencias, digamos, completamente diferentes, la tuya Valeria, la de Michelle, la mía, aunque sí, la de Valeria y yo, digamos, en algún tiempo pueden ser similares, pero son también completamente diferentes porque España tiene su historia, Italia también tiene su historia, entonces es bonito haber podido y tener este espacio donde se puedan encontrar todos estos tipos de migración de diferentes países, como en la primera temporada de Venezuela. O sea, lo que más me gusta de verdad de este espacio es que no tiene una bandera. Entonces, somos vivencias, no tiene bandera, no tiene número. Es Latinoamérica más que nada. Entonces, cuando es así, yo creo que, por ejemplo, Michelle, yo no la conozco, no te conozco a ti, Valeria, personalmente, pero a Michelle le decía que la primera vez que la conocí, o sea, había algo que me hacía empatizar con ella que no podía explicármelo. O sea, es algo que, no sé, te nace tal vez de un modo inconsciente cuando una persona tiene una vivencia de cualquier modo que puede ser, digamos, un poco y te hace sentir como que sí, hay más personas, hay personas que lo están haciendo, hay personas que sí están pudiendo, que hay personas que sí lo están logrando. Entonces, este espacio yo creo que es bonito y lo que más me gustaría es que fuera para los jóvenes, porque son ellos el futuro, ¿no? Nosotros ya estamos un poco más avanzando en otra etapa de la vida, tal vez, aunque son los jóvenes, pero tal vez no tan jóvenes, entonces son los adolescentes los que de verdad yo me gustaría que pudieran escuchar, que pudieran pensar para poder tener opciones de vida diferentes, para no dejarse tal vez en esa zona gris donde, por ejemplo, Italia es de verdad difícil, donde la vida te pone a veces un camino u otro, trabajar, estudiar. Entonces la posibilidad de poder pensar que sí se puede trabajar y estudiar, que sí se puede seguir, que las oportunidades hay, que no porque tenemos, digamos, un origen diferente, podemos tener o recibir cualquier tipo de discriminación. Puede ser que en alguna vez sí, puede ser que en alguna vez no, pero lo importante es que si tenemos algo que de verdad queremos, un sueño, una meta, que lo construyamos concretamente. Yo quería agradecer también a Michelle porque cuando conversabas decías que lo hacíamos por amor, de verdad que tú lo haces con unas ganas, con amor. Yo de verdad a veces regreso cansada y las ganas son muchas veces con todo lo que uno tiene que hacer, a veces a uno le faltan, ¿no? Y cuando no es un trabajo, no es algo es algo que lo haces por pasión en tu tiempo libre, es diferente, ¿no? Y tú de verdad lo haces con toda la buena voluntad del mundo. De verdad se ve que le pones muchas ganas, se ve toda tu pasión, toda la buena voluntad y yo creo que te mereces de verdad de ir a Sevilla y de vivirte un momento de gratitud
de todo lo que has hecho, de todas las personas que has atrapado en tu red, si podríamos decirlo así, o que las personas que han buscado, porque ha sido de verdad, es un ambiente muy bonito y has creado, digamos, una casa virtual donde todos nos podemos encontrar y eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya para cerrar, bueno, me atribuyo el hecho de que tal vez puedo cerrar. Yo una vez le quería dejar como a Michelle y a ti y a quienes como sean ecuatorianos, latinoamericanas en general, estos migrantes de segunda generación en Europa. A mí la obra que, o sea, de pequeña fue como que me causó mucho miedo, por así decirlo, como de las personas que habían migrado y de cómo se sentían. Fue uno de escritor que se llama Pequi Andino, que se llama Medea llama por cobrar. O sea, básicamente en la obra de teatro yo recuerdo que veía que el sufrimiento solamente era como sufrimiento atroz de alguien que se va del país y que yo no digo que no exista. Pero cuando yo las veo a ustedes dos, también veo como todas las posibilidades. Y eso es algo que yo creo que me ha cambiado mucho la percepción después de esas primeras experiencias de quienes hablan de la migración sin ser migrantes. Y a veces que desde las artes, desde el teatro lo puedes encarnar o vivir, pero yo siento que hay como algo diferente cuando son ustedes quienes desde sus voces lo hacen. Entonces, no desvalorizo la obra de teatro, solo digo que es como totalmente diferente tener otras versiones. Y por eso, gracias. Y gracias a ti por escuchar, por acompañarnos durante esta temporada y quizá durante estos 4 años. Esto no se acaba aquí. Estamos preparando ya la 4ª temporada. Como te comenté en el episodio anterior, voy a estar acompañada de Melanie en la preparación de la siguiente temporada y espero que con alguna de vosotras y de vosotros. Probablemente empezaremos con la emisión en septiembre del año que viene, pero quiero decirte que si sientes y quieres ser parte de la siguiente temporada, eres más que bienvenida, bienvenido. Encontrarás la forma de contactarnos en las notas del episodio como siempre. No te olvides de seguirnos en Instagram como nideaquí.nideallí o de visitarnos en nuestra web para estar al tanto de las novedades que puedan aparecer en este tiempo de pausa. A nivel personal, estoy viviendo mi 3er proceso migratorio, así que me voy a enfocar en eso, pero nos escuchamos pronto. Cuando extrañé, cuando lloré, nos valoré, quise volver. Fui al monte, al mar y al horizonte. Fui al río, al llano, al castillo. Donde nace lo que soñamos, que es donde nace nuestro relato. Yo crecí pensando cosas que desaprendí, viajando, yo crecí, pensando cosas que desaprendí, viajando. Renací confiando lo que he caminado. Ya no quiero intentar ser de otro lugar. Mi tierra y mis manos, mis antepasados. Voy ahora a valorar lo que han conservado, lo que me han dejado, lo que han conservado. Me han dejado. Es que al viajar reconocí y comprendí mi raíz. Es la confianza que hay en mí para crear, para creer.